Si estás buscando hacer unos panqueques de película, quédate a ver este video. Con esta receta te van a salir bien esponjosos, grandecitos y echándole chocolate, miel o alguna salsa por arriba quedan increíbles. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Para preparar estos panqueques vamos a arrancar primero en un bol agregando los ingredientes secos. Entonces echamos primero el azúcar, la sal, el polvo para hornear y la harina. Esto lo mezclamos un poco para que queden todos los ingredientes bien dispersos. Y acá ya les voy a ir dando un tip. Para que esta preparación no quede con ningún grumo, no vamos a agregar toda la leche junta. Acá agrego un huevo y sigo con la leche, que voy a agregar solamente la mitad o 3/4 de la cantidad total de la receta. Esto lo empiezo a mezclar con un batidor. Si ven que la mezcla me queda demasiado seca, puedo agregar un poco más de leche. Y así hasta agregar el total de la leche de la receta. Acá aprovecho y agrego el aceite. Si quieren ustedes pueden hacerlo al final de agregar la leche, no hay problema, es lo mismo. Esto de ir yendo de una preparación espesa a una cada vez más líquida va a hacer que no quede ningún grumo. Si no me creen pueden agregar toda la leche de una, pero van a ver que no les va a quedar una preparación tan lisa como esta. Y acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. Cuando ya tengan esto preparado y bien batido, me llevo todos estos cacharritos, nos movemos una hornalla, la prendemos a fuego medio, ponemos una sartencita y un pedazo de manteca o mantequilla. Esta manteca es muy importante porque hace varias cosas. La primera es evitar que este panqueque se pegue. Aunque usen sartenes antiadherentes, siempre agreguen algo de materia grasa, porque aunque sean antiadherentes, un poco se terminan pegando. La segunda es aportar sabor. La mantequilla un poco quemadita tiene un sabor muy característico que queda muy bien con panqueques. Y por último, la estética. Agregando mantequilla, al menos para mí, los panqueques se ven mucho mejor. Si uno en vez de prepararlo con mantequilla agrega por ejemplo aceite en aerosol, van a ver que en este segundo caso quedan mucho más planos y sin mucha textura. Así que una vez que esta manteca se derritió, pasamos una servilleta doblada para esparcir bien esto sobre toda la sartén. Y acá echamos un cucharón de preparación. Esto no lo movemos y lo dejamos que se vaya cocinando bien de a poquito. La idea acá es que el fuego no esté demasiado fuerte para que no se queme por abajo y la parte de arriba todavía esté cruda. Pasado unos minutitos, acá les dejo otro tip. ¿Cómo hacen para saber si la parte de abajo ya está cocida? Lo que pueden hacer es levantarlo todo el tiempo y fijarse, o lo que es mucho más cómodo, que es lo que hago yo, es fijarse en el borde del panqueque. Cuando vean que los bordes del panqueque ya se empiezan a ver quemaditos, significa que la parte de abajo ya está cocida y lo pueden dar vuelta. Si te gustan estos tips, por favor suscríbete al canal y dejame un comentario que me ayuda un montón. Entonces lo damos vuelta y lo cocinamos 1 o 2 minutitos más de este lado. Acá ven como esto se cocinó 10 puntos. Les dejo un consejo por algo que a mí me pasaba antes. Yo cuando preparaba panqueques tenía mucho miedo de que se me pegue la sartén, por eso apenas echaba la preparación ya trataba de empezarlo a mover para que no se pegue. Eso no lo hagan, ustedes echen la masa y simplemente esperen hasta que vean los bordes quemaditos. Recién cuando lo tengan que dar vuelta, ahí lo tratan de despegar. No lo hagan antes porque va a estar mucho más pegado y lo único que van a hacer es terminar rompiendo el panqueque. Pasado ese minutito, paso mi panqueque a un platín y repito hasta que se me acabe la preparación. Echamos la manteca, esperamos a que se derrita. Con el mismo papel, si quieren, la vuelven a esparcir todo por el fondo de la sartén. Agregamos la masa y lo dejamos cocinar. Si quieren, no es totalmente necesario agregar manteca entre panqueque y panqueque. Pueden hacerlo cada 2 o cada 3. Ya la sartén queda un poco mantecada de la anterior, pero si quieren hacerlos bien prolijitos y sabrosones, agréguenlo entre cada panqueque. Después, para servir esto, pueden hacerlo con manteca y miel como hice yo, o también pueden agregarle frutas que queda muy rico. Prácticamente cualquier fruta va bien con los panqueques. Pueden agregar frutillas, arándanos, manzanas, pueden saltearlo en una sartén para que quede un sabor más concentrado. Queda delicioso. Si te gustó este video, te recomiendo mucho que veas mi receta de cómo preparar waffles. Te va a encantar. Antes de irte, por favor te pido que me dejes abajo en los comentarios si este video te sirvió o si querés que te enseñe alguna otra receta. No te olvides de darle like al video, suscribirte al canal si querés mantenerte al día con todo y nos vemos la próxima.